Hola, muy buenas tardes compañeros de Teoría del Derecho, profesor y demás personas del público interesadas. Mi nombre es Josin Serata Sánchez y en el día de hoy estaremos continuando un poco respecto a lo que es el estudio de la materia de Teoría del Derecho. En el día de hoy, analizando lo que es una sentencia del Tribunal Constitucional Dominicano, más específicamente la sentencia TC-0256-23 de fecha 18 del mes de marzo del año 2023. Esta sentencia es muy interesante porque lo que se está recurriendo es una revisión constitucional de decisión jurisdiccional de una resolución que fue emitida por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana, valga la redundancia. Entonces, para dar más o menos contexto de cómo va la situación, cómo es el objeto de la litis, tenemos un caso en el que la parte recurrente está recurriendo en contra del Ministerio Público, más específicamente la unidad especializada de lavado de activos. ¿Qué es lo que se recurre ante el Tribunal Constitucional? Una decisión de la Suprema Corte de Justicia mediante la cual se declaró la inadmisibilidad de un anterior recurso de casación. Y entonces, ¿por qué fue que el recurso de casación en su debido momento se le declaró la inadmisibilidad? Porque la Suprema Corte de Justicia, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, la sala penal, entendió que la decisión emitida por la Corte de Apelación, que es más específicamente, lo tengo aquí anotado, la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, había decidido de manera correcta, acorde al hecho y derecho, en respecto al rechazo de un recurso de apelación. ¿Y por qué se rechazó ese recurso de apelación en su debido momento? Simple, porque lo que se estaba recurriendo era un auto de al lugar emitido por el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de la Altagracia en fecha 11 de agosto del año 2017, que, según establecía el Código Procesal Penal vigente en ese momento, que era el que estaba presentado a través de la Ley 76-02, en su artículo 303, establece que dicho decisión, los autos al lugar, no son recurribles por ningún tipo de recurso. Entonces, de esa base, de que se declaró que no son recurribles, pasó a la corte. En la corte dijeron, pero es que no es recurrible, entonces inadmisibilidad. De ahí pasó a la Suprema Corte de Justicia. En la Suprema Corte de Justicia dijeron, bueno, pero es que la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento de Justicia de San Pedro de Macorís actuó acorde a la norma. Entonces no podemos decir que su decisión fue incorrecta. Por vía de consecuencia, se tiene que declarar la inadmisibilidad de recurso de casación. Bien, ante tales circunstancias, la parte recurrente recurrió en revisión constitucional de decisión jurisdiccional ante el Tribunal Constitucional, en cuyo momento se le acogió el recurso mediante la sentencia TC 0465-19 de fecha 24 del mes de octubre de 2019, donde se anuló la misma en vista de que no cumplió como principio de congruencia al no motivar los fundamentos de su decisión. Ya posteriormente pasó por la sentencia TC 0485-20 de fecha 29 de diciembre del año 2020, donde se declaró inadmisible la solicitud de suspensión de ejecución de sentencia por falta de objeto, interés jurídico, y posteriormente, apoderada del envío ordenado, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia emitió la resolución número 001-2022-2021-SRES-00466 de fecha 22 de abril del año 2021, a través de la cual, atendiendo a los puntos examinados en sede constitucional, declaró
nuevamente, la inadmisibilidad del recurso de casación interpuesta. Entonces es esta última decisión la que se está llevando, la que se está presentando ante el Tribunal Constitucional a través de un recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional, que, como ya lo había mencionado anteriormente, fue declarado inadmisible. ¿Y cuál fue el fundamento principal que tomó en consideración el Tribunal Constitucional al momento de decidir? Simple. Se basó primero en los alegatos presentados por la parte recurrente, cuyos alegatos se revolvían alrededor de una solicitud incidental que le presentaron al juez de la instrucción en el sentido del artículo 151 del Código Procesal Penal que era vigente en ese momento, desde la Ley 76-02, donde se establecía que luego de un plazo, luego de que se venciera el plazo establecido que tiene el Ministerio Público para presentar acto conclusivo, sea en la forma de un archivo provisional o el de una acusación, por ejemplo, que el Ministerio Público había incumplido dicho plazo, pues se le había establecido el plazo de 6 meses, no lo presentaron en los 6 meses, y luego de vencido ese plazo, fue a los 7 meses o a los 227 días que finalmente se presentó se presentó acusación. Entonces la defensa técnica del imputado entendió en ese momento, no, pero es que no procede la acusación. Por vía de consecuencia, nosotros entendemos que no se puede declarar el auto de lugar debido a lo que establece el artículo 151, ya que se debe declarar la perentoriedad del proceso y por vía de consecuencia la extinción de la acción penal seguida en contra de nuestro representado. Esa más o menos la defensa que presentó en su momento el abogado del imputado. ¿Qué pasa? Ese mismo artículo establece que antes de declarar la extinción por vía de que fue fuera de plazo, primero se debe intimar directamente al jerárquicamente superior del Ministerio Público, ya sea por oficio del mismo juez o por solicitud de las partes, lo cual no se hizo en el presente proceso. Y al no cumplirse eso, el juzgado de la instrucción entendió, bueno, pero es que la vía para hacer eso era primero pasándolo internamente por el Ministerio Público al jerárquicamente superior, lo cual no se hizo, lo cual entonces se presenta la acusación y el juzgado de instrucción declaró auto de lugar. La defensa técnica, no conforme con ese auto de lugar, la recurrió en apelación, pero como el mismo artículo de la norma ya mencionada, el artículo 303 establecía que no, los autos de lugar no son recurribles por ningún tipo de recurso. Entonces la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento de Justicia de San Pedro de Macorís le dijo, no, pero es que es inadmisible, porque no tenemos forma de resolver la situación. Cuando pasó a la Suprema Corte de Justicia, de nuevo, el recurso de casación fue declarado inadmisible por la misma razón, se había cumplido con la norma. Entonces, ¿qué pasa con el Tribunal Constitucional cuando se hace la revisión constitucional de decisión jurisdiccional? Que además de establecer que se hizo acorde a la norma, por lo que establecía el artículo 151, que el mismo tampoco cumplía con los requisitos de admisibilidad por ante Tribunal Constitucional, porque al entender de dicho tribunal, a través del artículo 53 de la Ley 137-11, que es la ley orgánica de establecer el Tribunal Constitucional y los procedimientos constitucionales, y ahí es donde tiene su base jurídica el recurso de revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales, que dicha facultad que tiene el Tribunal Constitucional se refiere a decisiones judiciales que ya han sido otorgadas, la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Pero en el caso en especie, como se mencionó, es
lo que es el origen, el objeto de la litis ya en el Tribunal Constitucional fue una solicitud incidental de extinción de la acción penal. Y el Tribunal Constitucional entiende que primero, para respetar la independencia y autonomía que tiene el Poder Judicial, entiende que no puede intervenir en el proceso hasta que no haya terminado, que no haya tenido una conclusión definitiva. Y en segundo lugar, para no tener ningún choque o incongruencia en decisiones, se tiene que limitar a esperar que el proceso esté definitivamente terminado antes de ser apoderado para conocerlo propiamente. Entonces, bajo esas atenciones, el Tribunal Constitucional le dice, es que el espacio de aplicabilidad que establece el artículo 53 de la ley 137-11 no se refiere a decisiones incidentales, porque si decidimos respecto a decisiones incidentales, vamos a estar interviniendo en un proceso que aún no está concluido, y al intervenir prematuramente en un proceso que aún no está concluido dentro del Poder Judicial, puede acarrear consecuencias ya sea de arbitrariedad, de incongruencia, y lo que va a crear es más problemas que soluciones. Entonces, por todas esas tensiones, el Tribunal Constitucional declaró la inadmisibilidad del recurso. Entonces, ¿cuál fue el método de interpretación utilizado para entender la decisión del Tribunal Constitucional en esta situación? Simple. Primero tuvimos un método histórico, precisamente porque tuvimos que acatarnos a lo que establecía la normativa procesal penal vigente en ese momento, que era la ley número 76-02. Pues como sabemos, en la actualidad la normativa procesal penal vigente es la ley 97-2025, que fue lo que estableció el nuevo Código Procesal Penal que tenemos vigente en la actualidad. Ya en un segundo tipo de interpretación tenemos la interpretación teológica. ¿Y por qué tenemos la interpretación teológica en este caso? Porque, similar a como tuvo que hacer el Tribunal Constitucional interpretando la facultad que le dio el legislador a través del artículo 53 de la ley número 137-11, también en este caso nosotros tenemos que analizar qué quiso decir el legislador, qué quiso establecer la norma, y compararlo con la normativa constitucional penal que la relaciona, ¿cierto? Para así entender si se actuó en justicia y en propiamente respeto a la ley. Ahí es como podemos ver que el Tribunal Constitucional presentó una fundamentación, se acató a la historia procesal de una manera correcta que tenía el proceso ya para ese momento, utilizó un respeto a su competencia, escuchó los argumentos de la parte recurrente, que en este caso era una persona física, en contra de los argumentos de la parte recurrida, que era el Ministerio Público, a través de la unidad especializada de lavado de activos. Todo eso el Tribunal Constitucional lo tomó en consideración para dar su decisión final, que no se puede decir que ni hubo arbitrariedad ni falta de motivación. Entonces, de manera de concluir, podemos ver que en la sentencia del día de hoy, la sentencia TC 0256-23, hubo una interpretación apropiada de los magistrados que toman parte de la decisión mayoritaria, y que en el caso en especie se actuó en justicia y en respeto de la normativa constitucional penal vigente actualmente en la República Dominicana. Sin más que decir, me despido y espero que hayan podido aprender un poco más. Con ustedes, como siempre, Justin Serrata. Muchísimas gracias y tengan un feliz resto de la tarde.